Hola profesoras, en esta instancia les voy a presentar mi avance acerca de mi proyecto de tesis doctoral que se titula Saberes feministas en la producción del conocimiento colectivo del profesorado de física. Bueno, para ello voy a presentar el apartado de evaluación de validez científica y relevancia de mi estudio. En este recorrido voy a abordar tanto la parte de la introducción como su marco teórico, la relevancia de mi estudio, las preguntas de investigación, objetivos de investigación y las fases de mi estudio. Entonces, para comenzar, la enseñanza de las ciencias ha sido históricamente estructurada sobre una base que invisibiliza las aportaciones y las perspectivas de las mujeres y otros grupos disidentes o grupos menos dominantes dentro de esta área de la física, donde se genera una estructura patriarcal dentro de la enseñanza de las ciencias. Entonces, en cuanto a esto, yo me posiciono dentro de estos espacios educativos para ver que el conocimiento se presenta muchas veces y generalmente de manera objetiva y universal, lo cual lleva a generar una visión androcéntrica de las ciencias y a la vez una reproducción de estereotipos de género en las prácticas docentes por parte del profesorado de ciencias, lo cual está influenciado muchas veces también por factores institucionales y culturales que son partes de nuestra sociedad. Ahora bien, dentro de una perspectiva feminista, desde los feminismos, se nos invita a replantear estos procesos pedagógicos de manera donde el conocimiento científico tenga y valore estas perspectivas diversas de los distintos actores que se dan dentro del aula, ya sea del estudiantado o del profesorado. Bueno, de esta manera los feminismos están impulsando una transformación en la manera de producir y enseñar las ciencias. De esta manera, lo que pretenden hacer es revalorizar saberes desde estas otras voces diversas que son de los actores que se dan dentro del aula. De esta manera, se explora cómo el género y otros factores que se dan de manera interseccional van a aportar a esta construcción de conocimientos situados en la enseñanza de las ciencias. Y por otro lado, los estudios de género van a valorar estas experiencias diversas en el aula, los cuales van a permitir construir un campo educativo más equitativo y representativo, ya que generalmente, como es androcéntrica esta enseñanza de la ciencia solamente, estamos posicionados desde una perspectiva que es universal, que es desde el género dominante. Ahora bien, en el contexto chileno de la física y en manera general, primero, la física continúa asociándose con estos atributos que son la racionalidad, la objetividad, la neutralidad, lo eurocéntrico, lo que está muy vinculado a roles históricamente masculinos, como lo son de este hombre blanco, heterosexual, de Occidente. Y en el contexto chileno, al respecto de esto, el profesorado de física está enfrentando desafíos significativos para implementar enfoques críticos que den lugar también a esta construcción de conocimiento que vincule tanto el contenido de física como los saberes locales del estudiantado y también del profesorado. Generalmente en el aula de ciencia no se valora estos saberes del profesorado. Es más que nada se está valorando este traspaso de conocimiento de lo disciplinar de la física, lo cual está inmerso en esta enseñanza tradicional. De esta manera, lo que hacen los feminismos al integrar esta perspectiva feminista en la enseñanza de la ciencia, primero es rediseñar esta idea de la enseñanza de la física, también, o sea, rediseñar esta enseñanza de la física viendo y valorando estas experiencias y conocimientos del profesorado, los cuales puedan interactuar con el contenido de la física.
Por otro lado, también entender la física como una disciplina que está profundamente conectada con la experiencia humana y el contexto social. No es meramente una disciplina donde se transmite el conocimiento, se pasan fórmulas, se hacen ejercicios, donde el conocimiento está muy alejado de lo que vive el estudiantado día a día, incluso del profesorado. Entonces, lo que hace la perspectiva feminista es generar una transformación donde la física va a pasar de ser algo monótono, algo sin movimiento, a ser un campo dinámico y relevante que sea significativo en el contexto local, en el contexto del estudiantado, en el contexto del profesorado, en la comunidad local, entre otras cosas. Ahora bien, a pesar de estos esfuerzos por integrar los feminismos en la física, está persistiendo este modelo pedagógico que es tradicional, que está subestimando el rol activo del profesorado en la construcción de saberes desde una perspectiva feminista. Bueno, entonces a partir de esto, lo que busco es poder darle este valor a los saberes del profesorado desde los saberes feministas, desde los cuales se puedan construir estrategias didácticas para la enseñanza de la física. ¿Cómo es esto? Poder transformar el contenido específicamente del cuerpo en la física, transformarlo de una manera donde el cuerpo es algo alejado, mecánico, algo muy tecnicista, para transformarlo en algo dinámico, algo que está cercano al profesorado y también al estudiantado, por lo tanto. Y que también nuestro cuerpo es parte de estos fenómenos físicos, no verlo como algo lejano, verlo también desde nuestros cuerpos como primer espacio de producción de conocimiento dentro de esta construcción del conocimiento científico de los que estamos hablando, donde el cuerpo va a ser parte importante desde las experiencias del profesorado, las experiencias, el conocimiento del profesorado. Entonces la intención es trabajar con el profesorado de secundaria del aula en el contexto chileno. Trabajar con el profesorado para construir estas estrategias didácticas. Bueno, como marco teórico, para hacer un repaso breve, primero comienzo con la didáctica de la física. La didáctica de la física corresponde a este estudio sistemático de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la física. Y desde aquí se está promoviendo el conocimiento científico situado a las realidades sociales, culturales y ambientales. Entonces, mi intención es posicionarme desde esta didáctica de la física en el contexto chileno, donde pueda adaptar y transformar esta enseñanza de la física a las demandas del estudiantado y del currículo desde los saberes del profesorado, donde el profesorado es un actor clave el cual está implementando estas estrategias para esta enseñanza de la física. Bueno, por otro lado, tenemos la práctica docente, que consiste en este conjunto de actividades, estrategias, comportamientos, pero también corresponde a una capacidad que tiene el profesorado de intervenir en contextos reales y complejos, donde tiene la capacidad de decidir, de hacer o no hacer ciertas cosas. Y aquí también se valora mucho esta dimensión psicoemocional en la práctica docente junto con las experiencias y los saberes del profesorado. Y por otro lado, tenemos que la práctica docente está constituida por la dimensión personal del profesorado, donde están estas experiencias, estos saberes, la parte disciplinar del conocimiento del profesorado de la física y la parte pedagógica de cómo implementar este conocimiento en el aula. Bueno, también un aspecto importante que voy a desarrollar dentro de este estudio es la teoría crítica de la ciencia. La teoría crítica de la ciencia está desarrollada en la Escuela de Frankfurt y por estos referentes que tenemos acá teóricos, que es Theodor Adorno y Max Horkheimer, quienes plantearon las primeras bases para esta teoría crítica de la ciencia.
donde ellos lo que criticaban más que nada era que la ciencia realmente no era neutral, porque la ciencia estaba, lo que estaba haciendo era consolidar una especie de dominio tanto social como político, como económico. Estaba apoyando la dominación de ciertas dimensiones en la sociedad. Entonces ellos decían que la ciencia en realidad no era neutral si apoyaba estas cosas. Entonces de aquí pasamos a Sandra Harding, Donna Haraway y Evelyn Fox Keller, donde ellas continúan desarrollando esta teoría crítica de la ciencia desde los feminismos, donde señalan que las ciencias están impregnadas de estos estereotipos, estos prejuicios de género, y también de la estructura epistémica y epistemológica que es prejuiciosa, que está excluyendo e invisibilizando estas voces diversas de la ciencia. Entonces, la teoría crítica de la ciencia lo que busca es democratizar el conocimiento para incluir perspectivas diversas y reconocer también las injusticias que hay dentro de la producción de conocimientos. Entonces, dentro de esto existe una crítica a la objetividad científica, a la ciencia como un proceso neutro, a la colonización e imposición de un modelo de conocimiento occidental. Son las críticas que realiza la teoría crítica de la ciencia basada en los feminismos. Ahora bien, dentro de las implicaciones en la didáctica de la física de esta teoría crítica de las ciencias, tenemos que el estudiantado puede tener una comprensión mucho más rica y mucho más compleja de la ciencia. Y desde acá, desde esta base, se puede formar a ciudadanos que puedan ser críticos y conscientes de las dinámicas de poder que que se llevan a cabo dentro de esta producción de conocimiento científico. Y cómo mm, entendiendo que las ciencias se construyen en base a intereses y contextos, situaciones sociales, culturales y históricas, en base a, a intereses de referentes, de científicos, científicas que fueron parte de esta construcción del conocimiento científico y de la misma sociedad, las mismas políticas, los mismos gobiernos. Entonces, entender desde esa base que para enseñar la física lo podemos enseñar de manera contextualizada a nuestras realidades y sociedades para generar estos ciudadanos críticos, como lo mencionaba. Entonces, desde la teoría crítica de las ciencias, me paso a los feminismos, donde dentro de este estudio me voy a posicionar en las epistemologías feministas del sur. ¿Por qué en estas epistemologías? Eh, Porque estas van a desafiar las estructuras tanto coloniales como eurocéntricas dentro de la producción del conocimiento científico. Yo lo que rescato desde aquí es lo que propone Catherine Walsh acerca de la necesidad de poder reconocer y valorar estos conocimientos situados y locales de nuestra comunidad. Y desde aquí yo me voy a posicionar desde Latinoamérica y desde el país que es Chile en específico. Entonces acá lo que voy a hacer es abogar por este reconocimiento de la diversidad y la complejidad del saber. Por otro lado, toma enfoques feministas, por una parte uno teórico, que tiene que ver con el nuevo materialismo feminista, y por otro lado, un enfoque feminista interdisciplinario que son las geografías feministas. El nuevo materialismo feminista tiene relación con valorar el cuerpo y la materia dentro de la producción del conocimiento. Entonces, en este sentido, los cuerpos y los objetos van a ser actores activos o agentes activos en la producción del conocimiento desde las experiencias. Entonces, voy a reconsiderar la interacción e interrelación entre el cuerpo, la naturaleza y los objetos para comprender el entorno desde la física. Ahora, desde el enfoque feminista interdisciplinario, que se trata acerca de las geografías feministas, lo que voy a considerar es
esta producción del conocimiento desde la corporalización del saber. Tiene mucha relación con el materialismo feminista, ya que voy a estar trabajando desde los cuerpos. Esa es la intención de trabajar desde, desde contenido de física del cuerpo, haciéndolo, transponiendo tanto el concepto desde cómo se entiende desde la física, y por otro lado, cómo se entiende desde los feminismos, poder transponerlos y poder proponer una didáctica de la física feminista. Por otro lado, tengo los saberes feministas que para fines de este estudio, bueno, aún están en construcción en parte de mi trabajo, pero para fines de este estudio en este momento los voy a considerar como conocimientos situados y comprometidos con la transformación social que van a cuestionar esta supuesta objetividad de la ciencia y van a revelar cómo el conocimiento se produce en contextos sociales específicos y también cómo está imbuido de poder y cómo a través de estos saberes feministas se construye también este conocimiento científico. Bueno, ahora pasando a otro apartado dentro de esta presentación, en la justificación y relevancia del estudio. Bueno, primero, señalar que la enseñanza de la ciencia, especialmente en las disciplinas que son como la física, han sido históricamente influenciadas por marcos epistemológicos que están invisibilizando estas voces y perspectivas de grupos menos dominantes dentro de la ciencia. Entonces, acá lo que se está reflejando es una hegemonía que hay dentro del conocimiento científico. Y lo que hacen los enfoques feministas van a ser una herramienta crítica que además de desafiar estas concepciones de la ciencia, como lo decía anteriormente, neutralidad, objetividad, entre otras, también va a proponer nuevas formas de enseñar y de producir conocimiento. ¿Y cómo lo va a hacer? Reconociendo estas voces diversas, estas experiencias y saberes situados que van a enriquecer el campo de la física. Por otro lado, eh, y, o sea, reforzando también estas ideas, los puntos claves que emergen de la justificación que tengo considerada para mi estudio, primero es la necesidad de una crítica a la ciencia como neutral y objetiva. Bueno, aquí lo primero y lo principal, la principal justificación del estudio radica en la crítica feminista de la concepción tradicional de la ciencia, que dice que es un saber neutro, es universal y es objetivo también. Entonces, la ciencia ha influido en metodologías educativas, las cuales están promoviendo todavía esta enseñanza de la física tradicional y que está descontextualizada a lo que nos pasa en nuestra vida cotidiana, lo que tiene que ver con nuestros contextos sociales, locales, lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, desde la perspectiva de las epistemologías feministas del sur, el conocimiento se va a entender como situado. O sea que, como lo decía anteriormente, va a ser todo lo contrario. La vamos a conectar con los conocimientos y los contextos sociales, locales, culturales, políticos. En este sentido, em, vamos a entender, bueno, en el caso específico de la física, que integrar esta visión feminista desde estas epistemologías del sur va a implicar reconocer que hay estructuras de poder dentro de la física, hay visiones androcéntricas en la producción del conocimiento científico, entre otras cosas. Entonces vamos a cuestionar esta idea y vamos a trabajar en posibilitar esta transformación de la enseñanza de la física en generando espacios de conversación inclusivos, diversos y justos.
Por otro lado, en cuanto a la importancia de la formación crítica del profesorado en la enseñanza de la física, en muchos casos la formación inicial no va a proporcionar estas herramientas necesarias para cuestionar estas prácticas que se dan dentro del aula. Entonces, esta limitación, tanto en la formación inicial como en la formación continua, desde donde yo me voy a posicionar en este estudio, está creando estas barreras para poder posibilitar esta incorporación de esta perspectiva feminista a la enseñanza de la física. Entonces, desde este punto, poder trabajar con el profesorado en su formación continua va a otorgarles la posibilidad al profesorado de poder fomentar una pedagogía que va a estar valorando sus propias experiencias y también los va a posicionar como un agente transformador dentro del aula. En cuanto al rol de los feminismos en la reconfiguración de la enseñanza de la física, sabemos que la física históricamente se ha visto como un campo muy técnico, muy objetivo, muy neutral, que limita como esta posibilidad de incorporar elementos sociales, elementos críticos, éticos, entre otras cosas, entre otros elementos. En este sentido, los feminismos van a ofrecer un enfoque alternativo, donde se posibilite poder incorporar estos elementos, además de reconocer otros tipos de intersecciones, como lo son la raza, el género, la clase, em, entre otras categorías. De esta manera, se va a permitir que el profesorado y el estudiantado se reconozcan como sujetos dentro del aula que son agentes que producen conocimiento. Entonces, de esta manera, el aula, el espacio del aula, se va a poder transformar hacia un espacio de reflexión, hacia un espacio de conocimiento donde se reconozcan estas relaciones de poder, se reconozcan esta práctica tradicional de la física. Y de este modo, el estudio va a ser relevante porque va a plantear cómo los saberes feministas pueden contribuir a la reconfiguración de la enseñanza de la física desde el aula de secundaria, haciendo que ésta pueda ser más inclusiva, pueda ser un espacio más cercano, más significativo para el estudiantado y también en donde se puedan comprometer como ciudadanos con las problemáticas sociales de su comunidad. Por último, en cuanto a las implicaciones de los saberes feministas para la justicia social y la equidad en la educación, los saberes feministas van a permitir abrir espacios para una educación que puedan, mm, puedan reconocer la diversidad dentro del aula, la diversidad de voces, la diversidad de perspectivas y de experiencias que el estudiantado trae consigo al aula, pero también del profesorado, porque generalmente se estudia mucho el estudiantado, pero el profesorado queda como un agente que es estático. En este caso, lo que pretendo hacer es trabajar con el profesorado y que a partir de su experiencia y conocimiento puedan cuestionar las estructuras de conocimientos tradicionales que se dan dentro del aula y promover esta enseñanza mucho más cercana, mucho más inclusiva. De esta manera, se va a poder fomentar una comprensión crítica de la ciencia mucho más integrado con los principios de la epistemología feminista, los cuales tienen estos principios de poder realizar un trabajo colaborativo, co-construir dentro del aula con todos los actores. em, y también da la importancia a los saberes locales y las experiencias subalternas. Bueno. En cuanto a mi pregunta de investigación, esta es cómo las prácticas docentes del profesorado de física contribuyen a la construcción de estrategias didácticas basadas en saberes feministas colectivos
en las aulas de secundaria chilena. Mi objetivo general es comprender cómo las prácticas docentes del profesorado de física posibilitan la construcción de estrategias didácticas basadas en saberes feministas colectivos en las aulas de secundaria chilena y mis etapas de estudio. Bueno, aquí voy a presentar mis objetivos específicos correlacionados con las fases de estudio, y bueno, con las fases de estudio y lo demás lo voy a dejar ahí que son parte de la metodología. Bueno, como las etapas de estudio, primero tengo tengo la fase diagnóstica. En la fase diagnóstica, el objetivo específico va a ser identificar en los contenidos de física la posibilidad de la incorporación de saberes feministas del profesorado de física. En la fase 2 de co-construcción, es relacionar los saberes feministas con el conocimiento didáctico de física según las prácticas del profesorado co-constructor e incorporar saberes feministas colectivos a estrategias didácticas para la enseñanza de la física. Y en la fase 3 de implementación será evaluar la presencia de saberes feministas colectivos a estrategias didácticas para la enseñanza de la física. Y bueno, esa ha sido mi presentación. Esta es la bibliografía y esta. Bueno, muchas gracias por la atención.